Las actas de las sesiones 48 y 49 quedan reglamentariamente aprobadas y el acta de la sesión 50 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. En la cuenta, la señora secretaria o señorita no sé, dará, se ofrece danos la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Un reemplazo permanente. El diputado señor Kaiser reemplazará de forma permanente al diputado Sánchez en la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra acerca de la cuenta. ¿Alguien quiere dar la bienvenida a Kaiser? ¿No? Un poco de ironía nunca está de más, ¿verdad? Bueno, en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Esto es el boletín 15.869-19, que está en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Hay 3 invitados, 2 de ellos, Raúl Arrieta y Martín Gutiérrez, están conectados por la vía telemática y está presente don Javier Ruiz del Solar de la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas de la Universidad de Chile, que está presencial, y te pediría, estimado Javier, que tú iniciases esta exposición estando presente. Gracias. Perdón. Dame, Javier, dale, por favor. No, dale, sí, tienes razón, dale. Gracias, presidente. Me gustaría que pudiésemos recabar el acuerdo para citar al ministro Grau, al ministro de Economía, para que nos cuente cuáles han sido las tratativas con los ejecutivos de Tesla. Porque Tesla sabemos que es una empresa enfocada en la innovación tecnológica y creo que sería bueno que como comisión sepamos en qué está esto, porque se ha anunciado que Tesla está pensando en instalarse en Chile y se está considerando incluso la inscripción de la razón social, la comercialización, distribución y fabricación. Entonces creo que esto también genera empleo, podemos ver si hay temas de descentralización y sobre todo conocer los temas de innovación tecnológica. Gracias, presidente. Perfecto, no, gracias a ti, diputada. Les pido el acuerdo, me parece razonable. ¿Hay acuerdo? Aprobado. Ahora sí, ¿alguien quiere agregar algún otro punto? ¿No? Bueno, siendo así, estimado Javier, bienvenido a esta comisión y escuchamos con mucha atención tu exposición. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí estar aquí hoy ante ustedes y el objetivo de esta presentación es dar mi opinión sobre el proyecto de ley que se está tramitando. Básicamente voy a explicar desde mi punto de vista por qué es importante regular estos sistemas, cuál es la complejidad que tiene su regulación, qué es lo que se está haciendo en el mundo y al final de la presentación tengo comentarios específicos al proyecto de ley. Sé que tengo poco tiempo, así que voy a tratar de ir lo más rápido que se pueda, pero que también se entienda lo que quiero expresar. Entonces, bueno, aquí hay alguna información de lo que he hecho. Solamente quiero decir que hace 32 años que trabajo en temas de inteligencia artificial y de robótica. El primer punto, regular la inteligencia artificial es un tema necesario, pero complejo de implementar. Aquí se mencionan algunos de los puntos, varios de estos por supuesto están en el proyecto de ley, otros no, tiene que ver con la privacidad de los datos, con la propiedad de los datos que se utilizan tanto para construir estos sistemas como cuando estos sistemas se utilizan. Es importante hablar de la discriminación que se puede producir cuando estos sistemas son utilizados por los sesgos que tienen, que pueden ser en algunos casos inherentes. También uno debiera hablar de el uso de imágenes o videos de personas creados con inteligencia artificial. Me parece que a esto no hace referencia el proyecto de ley. Temas de propiedad intelectual con el uso de la inteligencia artificial generativa. La responsabilidad que debe haber por el mal uso de estas herramientas y aplicaciones a armas letales. ¿Ya? Entonces, esto es un tema complejo en todo el mundo. Aquí traje solamente una portada del Economist de octubre de este año, donde se menciona esto, ¿no es cierto? Es importante regular la inteligencia artificial, pero en todos los países del mundo se está viendo cómo hacer esto. No es claro en ningún lugar del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón, ni en China.
¿Por qué es complejo? Y déjenme que en 2 minutos trate de explicar uno de los principios de funcionamiento que tienen estos sistemas, ¿ya? Tenemos ahí un sistema de IA, que es donde tenemos esos signos de colores, y este sistema de IA tiene muchos parámetros internos. Cuando hablo de muchos parámetros, hoy en día hablamos de millones o miles de millones de parámetros. Entonces, esto es igual que cuando uno le enseña a un niño, se enseña en base a ejemplos. Supongamos que yo quisiera enseñarle los animales. Entonces le muestro una foto, en ese caso un perro, y le digo, este es un perro. Y le entrego muchísimos ejemplos, millones de ejemplos. Y luego de este proceso que se llama aprendizaje, el sistema ya es capaz de poder analizar imágenes en este caso, le muestro una imagen y me dice qué es lo que es un perro. Entonces, la potencialidad de estos sistemas viene dado por cómo yo los entreno, de qué forma los entreno, ¿de acuerdo? Esa es una idea importante. Entonces, un tema relevante es que los ejemplos que yo utilizo para entrenar estos sistemas tienen que ser representativos de la realidad, no tienen que haber sesgos. Hay un ejemplo muy famoso en Estados Unidos donde a uno de estos sistemas se le enseñaron imágenes donde hay personas, seres humanos, y se les trató de enseñar cuál de estas imágenes representaba un acto criminal. El sistema aprendió más o menos bien, pero cuando lo utilizaron se dieron cuenta que cuando las personas que habían en esas imágenes eran de raza negra, el sistema tendía a pensar que a decir que era un acto criminal, cuando eran de raza blanca, no. ¿Por qué? Porque las imágenes que se le mostró al sistema eran mayoritariamente de criminales de Estados Unidos, que son de raza negra. Entonces, es muy importante que cuando uno construye estos sistemas, nosotros usamos la palabra entrenarlos, los datos no tengan sesgos. Y esto es sumamente complejo de verificar. ¿Por qué es complejo de verificar? Supongamos que tuviéramos nosotros que analizar uno de estos sistemas. Este sistema en la actualidad, son creados con millones de ejemplos. Y si uno analiza su estructura es gigantesca, tiene miles o millones de parámetros. Entonces uno analizando la estructura no puede saber si tiene sesgos, no puede saber cómo va a funcionar el sistema frente a una cierta situación. Analizando el conjunto de entrenamiento, tampoco. Entonces, cuando uno dice que quiere regular estos sistemas, no es algo que uno diga voy a contratar o voy a designar a algunos expertos. Esos expertos van a poder analizar el sistema y me van a decir si el sistema es apropiado o no. Es un proceso mucho más complejo. Por lo mismo, como dije al comienzo, en todos los lugares del mundo se está discutiendo cómo hacer esta regulación, ¿ya? Entonces, otra idea importante y que ya está en el proyecto que ustedes están tramitando es que no todo sistema de inteligencia artificial requiere ser regulado, solamente aquellos que representan riesgo. Entonces tenemos esta pirámide de riesgo que fue introducida, ¿no es cierto?, en el proyecto de la Unión Europea, está adoptada en el proyecto de ley que ustedes están tramitando, y aquí se habla de que hay ciertos sistemas que requieren ser regulados, no todos. ¿Cuáles sistemas? Los que tienen que ver con infraestructura crítica, diagnóstico médico, provisión de servicios a personas, evaluación de personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proceso industrial y lo estoy controlando con un sistema de inteligencia artificial, en ese caso no importa si el sistema tiene sesgos o no. ¿Cuándo importa si el sistema tiene sesgos o no? Cuando el resultado de su aplicación está relacionado con un ser humano. Proveerle o no proveerle un servicio a un ser humano, evaluar de una cierta forma un ser humano, ¿ya? O controlar infraestructura crítica, ¿ya? Entonces, no todos los sistemas tienen que ser regulados, sino que solo un conjunto de ellos, aquellos cuya operación puede presentar algo riesgo o puede beneficiar o perjudicar a seres humanos. Lo que se está haciendo en muchos países del mundo es que, bueno, este es un tema, como les dije, no fácil de resolver, es que se están definiendo principios, ya principios que debiera incorporar una regulación. Y aquí traigo algunos ejemplos, no los voy a explicar en detalle, solamente quiero mencionar algunos elementos, ¿ya? Primero, tenemos este estudio de Harvard que analiza 36 iniciativas de distintos países, algunas generadas por la sociedad civil, otros por gobiernos, otros por sector privado, otros por organizaciones intergubernamentales. Y en este análisis, de acuerdo a Harvard, hay 8 principios que son transversales, en realidad 8 más la promoción de los valores humanos, la privacidad,
el accountability, o sea, que los sistemas se hagan responsables de su funcionamiento, temas de seguridad, temas de transparencia. Transparencia en este contexto se refiere a que los seres humanos, cuando utilizan estos sistemas, sepan que están usando estos sistemas. ¿Ya? Eso es muy importante. Explicabilidad significa que si el sistema toma una decisión, uno puede entender la razón por la cual toma esa decisión. Equidad, el control humano de la tecnología significa que en todas las decisiones importantes, la decisión final deberá tomarla un ser humano, que estos sistemas debieran solo hacer sugerencias. Responsabilidad profesional tiene que ver con aquellas personas que hacen los desarrollos, que lo hagan de manera responsable, y finalmente que se promuevan valores humanos. Este análisis que hace este documento de Harvard, en mi presentación hay una referencia, después analiza todos estos documentos y ve cómo incorporan cada uno de estos principios, ¿ya? Hay principios similares en otros contextos, por ejemplo, esto es del gobierno de Estados Unidos del año pasado, es un blueprint de la Casa Blanca y habla de principios como seguridad y efectividad de los sistemas, que no discriminen, privacidad de los datos, que sean explicativos y que en algunos casos hayan alternativas humanas a su uso. O sea, que una persona sepa que puede estar usando un sistema de inteligencia artificial, pero si no quiere usarlo, que hay una alternativa. Otros principios vienen derivados de la OSD, ¿no es cierto?, donde también habla de principios de operación similares. Vemos que hay palabras que se repiten: transparencia, explicabilidad, accountability, etcétera. Pero también aquí hace recomendaciones para aquellos que hacen políticas públicas y nos dicen que no solamente estos sistemas tienen que ser regulados, sino que también se tiene que fomentar la investigación en estos ámbitos y justamente tiene que investigarse más en cómo aplicar estos distintos principios a la regulación de los sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, aquí hay otro documento del gobierno de Estados Unidos del año pasado, donde nos habla también de los temas de la seguridad que hay que tener con este tipo de sistemas, nos habla de buenas prácticas y nos dice también que los sistemas o los datos que hayan sido generados por sistemas de inteligencia artificial como texto, audio, imágenes, uno debiera saberlo, deberán traer como una estampilla digital que uno pueda analizar y que pueda saber que esto lo generó un sistema de inteligencia artificial generativo, ¿ya? Ahora me gustaría, y esta es la última parte, hacer algunos comentarios específicos al proyecto de ley, ¿ya? El primer comentario: el proyecto de ley en su nombre original dice Sistemas de Inteligencia Artificial, la Robótica y Tecnologías Conexas, pero en el proyecto de ley no se habla nada de robótica, ¿ya? Yo creo que habría que eliminar esto, porque no se hace referencia, y además porque la robótica tiene particularidades no abordadas en el proyecto de ley. Por ejemplo, hay un tema muy estudiado que cuando se usa robots para cuidar a niños pequeños, menos de 2 años, los niños desarrollan un apego especial hacia el robot. O sea, uno no debe dejar niños pequeños al cuidado de robots. Tenemos el tema de los vehículos autónomos, tenemos el tema del manejo autónomo de armas letales, etcétera. Entonces, estos temas no son abordados, y dado que no son abordados en la versión actual del proyecto, yo creo que podrían ser eliminados, ¿ya? El segundo punto es, en el documento también se define lo que es la inteligencia artificial y se habla que la inteligencia artificial son sistemas de software, lo cual es cierto en el 99% de los casos, pero en un 1% los sistemas pueden ser implementados en hardware. Así que si esto no se dice, quedarían esos sistemas sin regulación, así que yo también propongo que eso sea incluido. El tercer punto es que me parece muy acertado el uso que se hace de la regulación de la Unión Europea y usar la pirámide de riesgos. Eso es algo que yo mantendría, es un concepto importante. Un tema que es muy relevante es la definición y las atribuciones de la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial. Como concepto, a mí me parece apropiado, estoy de acuerdo, pero esto de pensar que algo tan sencillo que alguien va a introducir al mercado un sistema de inteligencia artificial, se lo va a mandar a la comisión se va a reunir y va a poder tomar una decisión, no es así. Es algo mucho más complejo y yo creo que ahí lo que hay que hacer es que hay que seguir las recomendaciones y el trabajo que están haciendo otros países, la OSD, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Hay guías que uno puede desarrollar para que los desarrolladores
las sigan cuando desarrollen estos sistemas, de tal forma que los sistemas finales ya cumplan con ciertos requisitos. O sea, el tema de la regulación, desde mi punto de vista, no es algo que debiera estar en el proyecto de ley, sino que debiera ser un mandato que se le da a esta comisión que se va a crear, cosa que esa comisión, con tiempo, con expertos, viendo la experiencia internacional, desarrolle la normativa que tenga que desarrollar. Los protocolos, todo eso. Después, los artículos 5 y 6, para ser bien específicos, hablan de una serie de cosas que debiera hacer un desarrollador de sistemas de inteligencia artificial, pero aquí se olvida que no todo sistema de inteligencia artificial hay que regularlo, sino que solo los de alto riesgo. Así que si esos artículos se mantienen, habría que decir solo los de alto riesgo. Lo mismo en el artículo 7, no está tan claro el cómo estos sistemas tienen que ser probados y por lo tanto el artículo 7 yo lo dejaría a algo que esta comisión tiene que desarrollar. Después, me queda una lámina nomás por si acaso. En el artículo 10 quisiera enfatizar una idea que hay y que está en todos los documentos internacionales, es que las personas tienen que estar informadas de que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Esa idea es correcta, lo que yo puse ahí, evitar la letra chica o evitar una frase inmersa en un texto gigante. Nosotros todos hemos usado estos sistemas y de repente nos dice, ¿está de acuerdo con estas condiciones? Y son varias páginas y uno dice, no tengo tiempo, sí. Esto debería ser algo que estuviera claro, no en un texto de 1000 palabras. Después me quedan dos puntos. Un punto es que los temas que están ahí listados, yo creo que no están en el proyecto de ley. Lo he leído unas 3 o 4 veces nomás, no he visto con detalle, pero yo creo que no están. No está el tema de la privacidad de los datos, no está el tema de la propiedad de los datos, no está el tema de usar imágenes o videos de personas creadas por inteligencia artificial, los deepfakes, eso hay que normarlo. No está el tema de la propiedad intelectual y el uso de inteligencia artificial generativa. No está la responsabilidad por el mal uso de herramientas de inteligencia artificial. Si yo no soy el desarrollador, igual puedo usar estas herramientas de forma incorrecta, ¿no es cierto? Eso no se menciona. Y tampoco hay algo que no sé si debiera estar, pero seguramente ustedes habrán escuchado un tema importante para las Naciones Unidas, las armas letales autónomas. ¿Ya? Las armas letales autónomas podría haber una reglamentación especial o se podría hacer... ¿Ah? Robots que manejan armas, drones que sean totalmente autónomos o robots que puedan estar ahí con armas y atacar a personas bajo ciertos criterios. Esto en algunos países está en la regulación de inteligencia artificial, en otros no, es algo que había que decidir. ¿Ya? Y la última lámina, perdón, es que también en lo que está desarrollando la Unión Europea se hablan de algunos conceptos, los modelos fundacionales, los LLMs, y nada de esto aparece en la ley que se está tramitando y son conceptos importantes. Los modelos LLM, el genérico del ChatGPT, ¿no es cierto? Uno debiera hacer referencia a eso. Yo entiendo que este proyecto se empezó a tramitar en forma paralela al que surgió el ChatGPT, y también los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales son modelos que se entrenan de forma muy genérica y que después sirven como herramienta para desarrollar otros modelos específicos. Son como metamodelos. Entonces también debieran ser abordados en el proyecto de ley. Y finalmente aquí hay 5 referencias de donde salen la mayor parte de las ideas que le he expuesto. Muchas gracias por su tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Javier. Querida diputada Molina, usted quiere hacer una consulta y luego pasamos a un resto. Muchas gracias por la presentación. Llegué un poquito tarde, pero discúlpenme, pero me pareció tremendamente aportadora porque lógicamente que el llamado a atención sobre puntos específicos son súper importantes para nosotros. Pero tengo una duda. ¿Está bien definido lo que es un sistema de alto riesgo? Sí. Porque tú separas el alto riesgo de que son la mayoría, pero hay otros pocos que no, pero ¿cómo definir eso? Sí. A ver, yo creo que aquí está esta pirámide, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante, como dije, es que si yo tengo un sistema de inteligencia artificial que va a regular un proceso minero, la minera se tendrá que encargar, ¿no es cierto? Si yo tengo un sistema de inteligencia artificial que va a proveer beneficios carcelarios, es algo de otro nivel, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el sistema se equivoca? Si hay un sistema de inteligencia artificial que le va a dar a los niños, no sé, lo del Junaep,
No puede ser un sistema que no tenga una regulación, ¿no es cierto? Si va a definir la pensión de una persona, si le va a dar beneficios con estas fichas que hay. Entonces, todos aquellos... Igual hay que, como es tan cualitativo, también hay que ponerle borde. Sí, o los diagnósticos médicos. Entonces, todos los sistemas que tienen que, como dice ahí, con darle servicios o beneficios a personas, diagnósticos médicos o infraestructura crítica, imaginemos que esto controla, no sé, una central de estas, un embalse, y de repente decide abrirlo cuando no hay que abrirlo y se produce una inundación. Entonces, relacionado con eso es que uno tiene estos sistemas de alto riesgo. Por supuesto que la Unión Europea define ciertos criterios, aquí en Chile se podrían copiar los mismos criterios o se podrían modificar, pero la idea es que no hay que regular todos los sistemas, sino que un subconjunto. ¿Vamos a las presentaciones? Sí. Muchas gracias, Javier, que no, del tiempo queremos darle la palabra ahora a Raúl Arrieta Cortés, de la Asociación para el Desarrollo de la Industria del Marketing y la Publicidad Interactiva, IAB Chile. Está conectado vía telemática. Raúl, por favor. Señor presidente, con su intermedio quería ver si era posible que la Secretaría, yo le había avisado que iba a venir acompañado de Rodrigo Saavedra, que es el gerente general de IAB Chile, si era posible darle acceso también a la cámara y al micrófono porque él va a comenzar presentando. Es la persona que aparece con indicación de IAB Chile como nombre. Él tiene que reactivar su audio. No es- Perfecto. Perfecto. Bueno, mientras tanto, ¿comparto la presentación yo o la presentan ustedes? Preséntala, Raúl, tú mismo, compártela con nosotros. Ustedes Perfecto. autorizan ahí para que comparta. Perfecto. Yo voy a comenzar entonces compartiendo mientras se logra, ahí logró llegar Rodrigo, así que Rodrigo, te doy la palabra a ti para que comience y yo te voy pasando las láminas. Vale, gracias, Raúl. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Primero que nada, darle las gracias a esta comisión por la invitación. Para nosotros es muy importante poder entregarles nuestro punto de vista. Quiero hacer la consideración, eso sí, luego de la tremenda presentación que hizo el profesor Ruiz, que nosotros vamos a hablar desde un sector, en este caso, de la industria de las comunicaciones y el marketing. No, nuestra área de competencia, por cierto, no tiene que ver con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Tiene que ver con el uso y a veces con el uso cotidiano de plataformas de inteligencia artificial. Entonces, sin más, y nuevamente dándole las gracias al presidente y a la comisión que está acá presente, estimado Raúl, te pido eso. Gracias. Voy a contarles muy brevemente qué es lo que IAB Chile. IAB es una organización, es de carácter gremial. En este caso, en Chile está representada por algo así como 60 socios. Básicamente nuestro interés tiene que ver con fomentar el desarrollo en marketing y en la publicidad interactiva. Por lo tanto, nuestra área de competencia tiene que ver con la tecnología y lo digital. Construye autorregulación y también estandariza ciertos procesos y prácticas de nuestro sector, no solo a nivel local, sino que además a nivel internacional. Investiga, promueve regulaciones tendientes al desarrollo de la industria. Y acá en Chile, como les decía, recién cuenta con algo así como 60 socios que representan prácticamente el 90% de la publicidad en línea. Raúl, por favor, ustedes pueden ver, acá hay organizaciones de distinto tipo, entre medios, plataformas, empresas de investigación de mercado, agencias que de alguna manera prestan este tipo de servicios a la industria en general, digamos, de los anunciantes, y por tanto a toda la industria de las comunicaciones de marketing a nivel, como les decía, local. Raúl. A nivel internacional somos una organización que tiene presencia en algo así como 40 países y hay más de 4.000 empresas que están asociadas a esta red de conocimiento
e información que es IAB. Gracias, Raúl. Como pueden ver, y sabemos que a través de estas 4.000 representamos, como les digo a ustedes, prácticamente más del 90% de la publicidad en línea a nivel mundial también. Respecto de esta invitación que nos hacen, nos pareció muy interesante poder compartirles a nosotros la visión que tenemos respecto del impacto que ha tenido las tecnologías disruptivas, particularmente la inteligencia artificial, en nuestra industria. No es algo que sucedió ayer, y respecto de estos 4 ejes que se proponen, digamos, en este proyecto, queríamos de alguna manera contarles dónde están o dónde creemos nosotros que están las áreas, no de preocupación, sino que creemos que deberían ser observadas a la hora de una regulación. Nuevamente, pensando en nuestra industria. Sabemos que cuando surgió ChatGPT el año pasado, y que paralelamente, digamos, esta comisión ya había avanzado en iniciar un proceso de regulación de las plataformas de inteligencia artificial, básicamente lo que sucedió fue que de alguna manera todos nosotros, los ciudadanos, las personas comunes y corrientes que tienen acceso a Internet, tuvieron a su alcance el utilizar una plataforma de inteligencia artificial que pudiera aportar, ayudar, hacer más rápido algún tipo de proceso. Sin embargo, esto no significa que haya surgido efectivamente el año pasado las plataformas de inteligencia artificial. Bien, vemos la experiencia del profesor Ruiz, que largamente nos cuenta todos los años de experiencia que lleva en esta materia, más de 30. Felicitaciones, profesor. Gracias, Raúl. Y vemos que efectivamente durante todo este tiempo, no voy a hacer mucha cuestión, digamos, de esto que ya fue largamente explicado por el profesor, pero hay distintos tipos de inteligencia artificial. A nosotros nos parece sobre todo que es relevante, vamos a la siguiente, Raúl, nos parece que es relevante tener territorios que podemos observar, que nos gustaría a la hora de enfrentar, digamos, un proceso de regulación, que siempre nosotros creemos es muy necesario ordenar la cancha, ordenar el territorio, digamos, en el que vamos a trabajar, tener 3 consideraciones. Son bien generales. Tampoco queremos hacer una presentación demasiado larga. Lo primero es no frenar la innovación. Como segundo punto, la inteligencia artificial ya es algo que cotidianamente está entre nosotros y probablemente en el día a día de cada uno de ustedes, las distintas herramientas o aplicativos que utilizan inteligencia artificial están disponibles desde ya. Y luego algunas consideraciones éticas. Raúl. No frenar la innovación para nosotros tiene que ver con retener el talento. ¿Por qué lo decimos? Porque retener talento es también la manera en que como país somos más competitivos frente al desarrollo que tienen países que están alrededor de nosotros y que efectiva y decididamente han abrazado el trabajo del desarrollo y la innovación tecnológica. Gracias, Raúl. Por ejemplo, si vemos el caso de Perú, en donde a través de una regulación en materia de inteligencia artificial propone, por así decirlo, avanzar, ¿no? Desarrollando o facilitando la investigación y el desarrollo en materia de inteligencia artificial. Por otro lado, acá en Chile, aun cuando estamos discutiendo sobre una regulación y quizás estamos discutiendo sobre una regulación que tiene una perspectiva limitante, digamos, quizás restrictiva o que de alguna manera trata de poner ciertos cortafuegos, cosa que evidentemente creemos que está perfectamente bien, sobre todo en aquellos puntos que son más sensibles, pero no podemos dejar de ver que hay hoy día una opinión en el mundo del desarrollo tecnológico que estima que la fortaleza o una de las fortalezas competitivas que va a tener nuestro país efectivamente van a estar en el ámbito del desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, aquí vemos 2 notas de prensa, una relacionada efectivamente con la perspectiva en el tiempo del crecimiento que Chile puede tener desde la perspectiva económica a través de regulaciones que nos permitan mejor y más profundo desarrollo en materia de tecnología. Gracias, Raúl. La tarea, por lo tanto, para nosotros es no ponerle atajo al avance tecnológico, sino que dirigirlo para que vaya en favor del ser humano. Estoy seguro que ustedes piensan exactamente lo mismo. Gracias, Raúl.
Luego, como segundo punto, la inteligencia artificial ya está entre nosotros y por lo tanto quizá más que hablar de inteligencia artificial podríamos ya pensar, al menos esto es lo que sucede nuevamente en nuestro ámbito de trabajo cotidiano, en sistemas algorítmicos o sistemas automatizados que básicamente nos permiten solucionar problemas cotidianos, de mejorar nuestro servicio, predecir de mejor manera aquellas cosas que eventualmente un mundo en el que consumimos, nos relacionamos, trabajamos y nos movemos, la tecnología, digamos, puede ayudar a que esos procesos sean más fáciles. Por ejemplo, si vemos cada una... Sí, estaba perfecto, Raúl, gracias. Cada una de estas aplicaciones, Waze, Mercado Libre, Uber, Falabella.com, Amazon, Netflix, la recomendación de una película está basada en sistemas, digamos, de inteligencia artificial, en aplicativos de inteligencia artificial. El desarrollo de productos como los que tiene Notco están basados en sistemas de inteligencia artificial y por lo tanto nosotros sentimos que ahí no solo tenemos una tremenda oportunidad, sino que al instalar, digamos, alguna barrera a la innovación, dificultarla, hacerla más compleja, quizás hacerla más cara, probablemente vamos a dejar de ser tan competitivos. Gracias, Raúl. Otra cosa que nos parece súper importante desde la perspectiva de la regulación, sabemos que avanzamos hacia allá, es que la igualdad de condiciones con plataformas que, por ejemplo, operan fuera del país, extraterritorialmente, que no signifique un freno para la innovación local, dado que la regulación en este caso sería más compleja, digamos, para organizaciones que están prestando servicios desde el extranjero, aún a pesar de que tenemos sistemas, digamos, que nos permiten cierta vigilancia, por ejemplo, desde la perspectiva de los tributos, con plataformas que están fuera de Chile. De todas maneras, pensamos que podríamos, a través de alguna regulación que quede imperfecta, generar un freno o un desincentivo para que el desarrollo del talento local siga adelante. Gracias, Raúl. Lo tercero, y para no alargarme demasiado, las consideraciones éticas. Obviamente lo que queremos y lo que todo el mundo quiere, y evidentemente ustedes también, es que los aplicativos beneficien a las personas y no que las dañen. Cuando el profesor hablaba recién de armas letales autónomas, claro, bueno, inmediatamente nos da susto. Obviamente ese tipo de cosas, quizás no tan severas como las armas letales, pero que de alguna manera impliquen daño a la sociedad, bueno, obviamente tienen que tener regulaciones. Pero en términos generales, sabemos que la inteligencia artificial va a solucionar muchos problemas. No pensando desde que va a solucionar problemas y al mismo tiempo va a quitar trabajo. Va a solucionar problemas porque nosotros vamos a aprender a convivir con herramientas tecnológicas que nos permitan prestar más y mejores servicios o de la mejor manera, de la manera más eficiente que finalmente los ciudadanos requieren. Raúl. Principales problemas de la inteligencia artificial desde la perspectiva ética, sabemos que son varios, ¿no? Privacidad, protección de datos, los sesgos que muy bien mencionaba el profesor recién, responsabilidad, rendición de cuentas, autonomía en la toma de decisiones, seguridad, impacto en el empleo, como les estaba mencionando recién. Sin embargo, gracias Raúl, creemos que principalmente, y nuevamente desde nuestra perspectiva, hay tres cosas que nos parecen bien sensibles. La consideración de sesgo. Efectivamente, todos estos sistemas automatizados aprenden con las señales que están disponibles hoy día en el mundo, que están abiertas. Aprende del Internet libre, aprende de aquella información que nosotros le entregamos, con la que dotamos y educamos a estas plataformas, y por lo tanto esa educación puede ser imperfecta, generando un sesgo que de alguna manera signifique algún rasgo de discriminación en una entrega de producto o un servicio o de una forma de hacer comunicación. Luego, respeto a la propiedad de los derechos de autor, porque los sistemas aprenden con información que hoy día está disponible. Información que ha sido creada, desarrollada, inventada, producida por alguien. Y por lo tanto, cada vez que nosotros sometemos a una de estas plataformas a un proceso de entrenamiento, estamos ocupando material que ha estado protegido o que está protegido. Por último, respeto en el uso de la data privada o sensible, que sabemos está bastante bien protegido en el proyecto de ley de privacidad de datos. Sin embargo, pareciera que acá no deberíamos de ninguna manera dejar esto de lado. A propósito de cómo aprenden estas máquinas, yo me tomé la libertad de hacer un pequeño ejercicio que se los voy a comentar y le pregunté a ChatGPT qué es lo que es el Congreso Nacional. Y me dijo, mira, el Congreso Nacional es el órgano legislativo y bicameral del país encargado de la elaboración, discusión, aprobación de leyes, etc.
Y creo que hay una muy buena definición corta, digamos, de lo que hace el Congreso, de cómo se compone. Pero luego hice este siguiente ejercicio. Gracias, Raúl. Le dije, por favor, escríbemelo como si lo hubiera escrito Pablo Neruda. Y acá voy a hacer un extracto. La Cámara de Diputados, vibrante, vital, como la canción de la tierra, refleja la diversidad de sus distritos. Diputados, como poetas del legislar, componen versos de leyes que buscan el ritmo juntos para la medida de la justicia social. El ChatGPT aprendió a hablar como Neruda, con la información de sus poemas, con la data de sus libros y creaciones. Si bien el poeta está muerto hace más de 50, no, hace 50 años, para ser bastante preciso, y ya los derechos de autor creo que son libres y universales. Si esto lo llevamos a un ejemplo mucho más corto, probablemente las máquinas van a aprender con información sensible de muchos creadores y es algo que creo que deberíamos tener en consideración a la hora de un proceso legislativo de esta naturaleza. Sin más, honorables diputados y diputadas, les quiero agradecer la oportunidad de habernos escuchado estos minutitos. Muchísimas gracias a ambos por esta exposición y pasemos ahora a la exposición de Martín Gutiérrez, académico de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales. Tienes hasta un máximo de 12 minutos, estimado Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Comparto enseguida. ¿Se visualiza bien? ¿Se ve bien? Bien, ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder haber echado un ojo a este proyecto de ley y poder intentar aportar algunos comentarios de modo de intentar mejorar el proyecto, ojalá. Entonces, ¿quién les habla? Yo soy ingeniero civil, industrial en computación, titulado al año 2005 junto con una maestría en la PUC que fue sobre inteligencia artificial, así que llevo unos 20 años también trabajando en inteligencia artificial, no tanto como el profesor. Y luego obtuve un doctorado en inteligencia artificial en el año 2017. Un poco los intereses en los que estoy trabajando ahora son efectivamente la inteligencia artificial, llamémosla pura, pero también su combinación con lo que son sistemas de biología sintética. Entonces, sin más, referido a el proyecto de ley que se está presentando, responde a lo que es un aumento muy notable en lo que es el desarrollo y la adopción, como han podido mencionar en las últimas dos presentaciones. Es algo que ahora está al alcance de cualquier persona. Entonces, lo que pude observar dentro de este proyecto de ley era que se perseguía, en primer lugar, varias definiciones que apuntan a lo que es la delimitación de ciertos aspectos para que los sistemas no vayan en perjuicio de lo que son las personas. Y claro, como también mencionó el profesor en su presentación, en Chile ya se hace necesario legislar, digamos, más allá de lo que era la política nacional de inteligencia artificial que fue propuesta durante el año 2021, si mal no recuerdo. Efectivamente se hace necesaria ahora una ley que regule cómo se interactúa con los sistemas de inteligencia artificial, al ser algo que ya es tan generalizado. Entonces, un poco a diferencia de las exposiciones anteriores, yo voy a ir directamente a lo que son los artículos y formular ciertas interrogantes o críticas a las cuales inmediatamente también se les hacen sugerencias o recomendaciones que pudiesen ayudar a resolver estas críticas. Entonces, en términos generales,
la crítica que le haría al proyecto de ley es un trabajo quizás un poco mayor en lo que son las definiciones, ¿ya? Hay varias definiciones que yo veo que requieren de quizás una mayor sustancia o un poco más de trabajo, de modo que cualquier persona que interactúe con un sistema de inteligencia artificial pueda leer, entender, acatar la ley sin mayor problema. Entonces, digamos, uno de los problemas que se pueden suscitar es a raíz de la naturaleza atemporal que se busca dentro de la definición. Pues uno de los primeros considerandos solicita que la definición sea una definición que perdure en el tiempo. Entonces, digamos, aquí inicialmente en el artículo 2 es uno de los elementos que motiva la crítica, el hecho de que la definición pueda perdurar en el tiempo. Por otro lado, una de las cosas que pude notar y que estaba presente en la presentación anterior era el tema de algunos tipos de sistemas de inteligencia artificial que están ausentes de la definición. Por ejemplo, lo de los algoritmos evolutivos, ¿ya? Que fueron mostrados también en la presentación anterior. Y luego hay otro tema que es complicado de ver, que es cuándo realmente es que termina la inteligencia artificial y empieza alguna técnica que es distinta. Por ejemplo, ¿cuándo podemos nosotros hablar de un software o hardware que use netamente métodos probabilísticos y que no necesariamente se pasen para el lado de la inteligencia artificial? Entonces, la recomendación para abordar estas, llamémoslas falencias dentro de la definición es que se aborde simplemente desde un punto de vista funcional, en el que se diga que los sistemas de inteligencia artificial son aquellos que aprenden conceptos a partir de datos de entrada y que sean capaces, por ejemplo, de clasificar, predecir, modificar y o generar datos de salida sin que ellos estén explícitamente programados para resolver aquellos casos que se están viendo. A continuación, sobre el artículo 5, se habla de lo que es la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial. Y, digamos, concordando con lo que dijo el profesor en su presentación, mi opinión es que el volumen de trabajo que le va a ser dada a esta Comisión Nacional de Inteligencia Artificial es excesivo, ¿ya? Es difícil pensar que dicha comisión pueda legislar inmediatamente sobre todos los sistemas de inteligencia artificial que se adopten, que se trabajen, que se utilicen en el territorio nacional. Entonces, digamos, la recomendación ahí es de trasladar a los que son los responsables del mismo sistema de inteligencia artificial esa responsabilidad de caracterizar y de informar sobre todo acerca de los riesgos que tiene la aplicación del sistema. Y, por supuesto, definir multas o penas que cuando no se cumpla, cuando el riesgo efectivamente dañe a las personas. Luego viene el tema de lo que es la autorización, una solicitud de autorización, que puede quedar poco claro en términos de lo que son las fases de desarrollo y o de utilización del sistema. Entonces, por una parte está lo que es esta autorización, que no queda muy claro en qué momento o si en todos del sistema hay que optar a ella. Por otro lado está el tema de los tiempos, ¿no? De 120 días, si es que para cada fase, son 4 meses por cada fase. Podríamos estar hablando de un retraso de cerca, no sé, un año y medio para lo que es el uso de un sistema de inteligencia artificial. Y por último, se habla de lo que es un cambio sustancial dentro de un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué es un cambio sustancial? Está
falta una definición ahí quizás un poco más clara. Entonces, en primer lugar, la recomendación para lo que es el proceso de solicitud de autorización es que, por supuesto, que sí se siga efectuando, pero que se traslade a lo que es el responsable nuevamente del sistema de inteligencia artificial, informando acerca de los riesgos que pudiese traer el sistema. Y por otra parte, agregar una definición de a qué se refiere un cambio sustancial. Por ejemplo, si hay un cambio respecto de la tecnología subyacente que está empleando el sistema, pudiese ser, por supuesto, un cambio sustancial. Y si ya buscamos una definición que sea mucho más cuantitativa, por ejemplo, se puede hablar en términos de líneas de código o de funciones, no sé, en que se abarque un cierto porcentaje. Luego vi una posible contradicción entre el artículo 6 y el artículo 7, en que se hablan de pruebas que se le puedan someter al sistema. Y esto evidentemente tiene que ser sobre sistemas que ya estén implementados. ¿Ya? Si es que se trabaja con pruebas sobre sistemas que no están implementados, únicamente podría ser sobre prototipos o mockups. Entonces, digamos, aquí si se toma la recomendación de que que se hizo para el artículo 5, en que la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial pase a tener un rol mucho más supervisor y que sea el responsable, la responsable del sistema quien presente información sobre su sistema, entonces puede ser que resultados sobre una serie de pruebas de riesgo sean lo que deba presentar para subsanar este problema. Luego está lo que es la definición de riesgo. Me parece, digamos, que está un poco difusa dentro del proyecto, pero también me parece una opción muy razonable la que menciona el profesor de utilizar la pirámide, dado que efectivamente son simplemente aquellos sistemas con alto riesgo los que van a tener que ser regulados. Ahora, el hecho de que haya un sistema de solicitud y autorización creo que sigue siendo algo necesario y positivo para poder efectuar un monitoreo de los sistemas. Y por otro lado, de que del tiempo, dado que se busca que perdure la definición del sistema de inteligencia artificial, que también se traslade lo que es y se vaya nutriendo la definición de lo que es el riesgo inaceptable. Por último, hay un tema de lo que es el control, eliminación de riesgos, reducción de riesgos, mitigación, en que no está explícito cuándo se tiene que efectuar cada acción. Entonces, en este caso, digamos, hay una propuesta de asociar lo que es eliminación y reducción de riesgos cuando el sistema se esté desarrollando y mitigación y control cuando el sistema ya esté desarrollado, dado que ahí ya digamos, no es posible o es muy difícil meter mano dentro de lo que es la implementación del sistema. Y por otra parte, surge ahora el tema de los datos. Se habla de la aplicación o del uso de un sistema de inteligencia artificial con datos que son pertinentes. ¿Qué significa pertinentes? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde llega el que sean datos pertinentes? Entonces, aquí también me surgió un interrogante, que es, ¿qué sucede si yo voy a estar usando un sistema de inteligencia artificial con datos que son de mi empresa, pero que estoy utilizando el sistema de inteligencia artificial que es provisto por otra empresa? Entonces, la segunda empresa, la que está ofreciendo el sistema de inteligencia artificial, no puede tener ningún control sobre estos datos que yo voy a estar ocupando. Por ende, puede producirse ahí un problema en cuanto a lo que es la responsabilidad sobre los datos y la pertinencia de lo que se use en el sistema. Entonces, digamos, esta presentación quizás ha sido un poco más específica en cuanto a lo que se refiere cada uno de los artículos que mencionaba el proyecto, pero
digamos, un poco lo que persigue es que también se generalice su comprensión, de modo que cualquier persona que interactúe, no solamente los desarrolladores o comercializadores de los sistemas, estén al tanto de a qué se refiere esta ley. Y bueno, ojalá que alguna recomendación pueda servir para mejorar el proyecto. Sin más, les agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Estoy como presidente incidental. Unos minutos. Abro la palabra a los integrantes de la comisión que quieran hacer preguntas. ¿O está levantando la mano don Raúl? Sí. ¿Y tenemos que suspender eso ahora? Hay que terminar en realidad porque no podemos sesionar en paralelo. Pero podemos pasar unos minutos. minutitos. ¿Alguna pregunta? Don Raúl. Don Raúl tiene la mano levantada. Si puede ser breve. Puede ser breve, por favor, que tenemos una sesión en paralelo. Por supuesto, muy breve. No, a ver, no quería dejar de tomar la palabra, dado que todos los invitados, soy el único que soy abogado, entonces me gustaría tal vez tratar de hacer algunos comentarios más bien desde lo jurídico, más bien desde el desafío regulatorio. Yo creo que más allá de los temas técnicos que se han planteado en torno a la inteligencia artificial, yo creo que una de las cuestiones que pareciera ser que es bastante clara a nivel mundial es la necesidad de abordar el tema de la regulación de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo de que es un tema que está bastante verde. Y desde ese punto de vista, creo que resulta indispensable recurrir, como se dijo, a los principios como fuente base de la regulación. Me parece que es muy adecuado el tema de enfocarse en regulaciones que partan sobre la base de la estructura de riesgos. Pero me parece que hay dos puntos que me parecen que son bien relevantes. La primera es que creo que recurrir a mecanismos legislativos de imposición de prohibiciones en temas que son esencialmente dinámicos pueden generar trabas en un muy corto plazo, porque hay cuestiones que hoy día las vemos de una determinada manera y muchas veces además las vemos probablemente de una determinada manera más bien inspirados en Black Mirror que en cuestiones concretas que son las que de verdad estemos viendo o están pasando. Y desde ese punto de vista yo creo que un desafío muy interesante que podemos tener tiene que ver con cómo aprovechamos la legislación existente para, sobre la legislación existente, hacer las adecuaciones necesarias para permitir que convivan con los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, más que pensar en una ley paraguas para resolver los temas que tienen que ver, por ejemplo, con propiedad intelectual, ver específicamente dentro de la normativa de propiedad intelectual cuáles son aquellas cuestiones específicas en las cuales habría que intervenir para los efectos de lograr el debido resguardo. Y siempre buscando que cualquier regulación que se dicte, evitemos que se traslape con otras regulaciones existentes y que puedan generar situaciones que sean diferenciadas en función de qué es lo que está actuando. Y lo otro que me parece que puede ser un buen elemento, si yo regulo sobre la base de principios, tiene que ver con asignarle efectos públicos a la autorregulación. Yo creo que las industrias, efectivamente, si uno las promueve que cumplan ciertas cuestiones, ciertos principios mínimos, y esos principios son auditables, son transparentes, son verificables, resolvemos el tema de que la tecnología tiene que estar siempre al servicio del ser humano, creo que podríamos por ahí también aprovechar todas las potencialidades de las industrias, fortaleciendo únicamente una fiscalización sobre la manera en la cual se autorregulan, más que solamente tratando de entrar en el detalle de cuestiones que son esencialmente dinámicas y que no tenemos mucha claridad respecto a la forma en la cual se están moviendo o hacia dónde se pueden mover. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias, don Raúl. Tenemos que suspender, cerrar la sesión porque tenemos sesión
de sala, pero solamente hacer unos breves comentarios, y lo digo no en calidad de presidente, sino como autor del proyecto de ley, con respecto a lo que planteaba en algunos de sus puntos don Javier, nuestro primer invitado. El proyecto de ley, yo diría que es un espacio que busca ser el lugar donde se regulen una serie de aspectos que vienen en este siglo XXI. Obviamente, por los tiempos propios prelegislativos, antes de ingresar a un proyecto de ley, no se fue capaz de abarcar todos los temas que se querían abarcar, y también en la posición que uno tiene que entrar en algún momento con un proyecto de ley. En ese sentido, yo espero que durante la etapa de indicaciones se pueda ingresar los temas de robótica propiamente tal, y también cuando habla de otras tecnologías conexas, principalmente se refiere a la experiencia inmersiva y los multiversos y neurotecnologías, que también son otra área que yo diría que es importante avanzar eventualmente en su regulación. Ahora, yo diría, usted plantea algo muy bien con respecto a la privacidad de los datos y la propiedad de los datos, que es un tema que no abarca el proyecto de ley, pero que tiene especial implicancia, que usted lo señalaba, porque estos sistemas son entrenados con esos datos. Y es ahí donde uno termina viendo que hay una articulación, diría yo, de cuatro iniciativas o estructuras legislativas. Una que es la Ley de Protección de Datos Personales, que está vigente, y que hay una modificación en el Senado, que está en su segundo trámite constitucional. Tenemos una ley de ciberseguridad, tenemos la ley del consumidor, y donde finalmente entra esta ley de inteligencia artificial, que busca también articularse con esas otras tres iniciativas. Y en ese sentido, lo que es privacidad de datos y propiedad de los datos no creo yo que sea la materia para abarcarla en esta iniciativa, pero sí entendiendo que debe articularse con esas otras iniciativas que están incluso en modificación. Con respecto a lo de deepfake, está en el inciso segundo del artículo 10. En el artículo 10 plantea una primera etapa, lo de transparencia que usted planteaba, y en el segundo habla de la inteligencia artificial generativa que provocan deepfakes. Ahora, evidentemente hay áreas que no fue suficientemente posible acabar antes de ingresar el proyecto, y justamente esperamos que en la tramitación eso se vaya robusteciendo. De hecho, este mismo día subimos de que el New York Times presentó una demanda contra, no me acuerdo, parece que fue contra ChatGPT, producto del uso de sus reportajes y noticias para generar contenido y respuestas. Y eso también nos pone también ahí en la perspectiva sobre la propiedad de esos datos. Y con micrófono, por favor, si pudiera ser. En Italia se prohibió el ChatGPT justamente al comienzo por este tema, por la privacidad de los datos, porque cuando uno lo empieza a usar, le empieza a meter información confidencial, y esa información ChatGPT la puede usar para lo que quiera. Sí. Entonces, por eso es un tema importante. Ahora bien, muchas de las aprehensiones que plantearon los tres expositores la hemos escuchado previamente, bastante de ella, y en la discusión que hemos tenido, de hecho, esta es la última sesión de invitados, y esperamos que la próxima sesión nuestro presidente oficial, el diputado Eric Aedo, pueda ponerlo en tabla para votación en general, pero sí lo que les puedo comentar es que lo más probable es que avancemos en cuanto a las indicaciones a que la definición no esté en la misma ley, sino que esté sujeto a una resolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y así eventualmente los usos que puedan ser calificados como de alto riesgo, de tal forma de que haya una mayor flexibilidad y que no haya que impulsar una modificación legal para eventualmente cambiarlo de acuerdo a las circunstancias. Y también una cuestión que yo creo que hizo con todo es el hecho de cómo no se genera el efecto multiventanilla, de que actualmente tenemos una comisión de ciberseguridad y tenemos una agencia de protección de datos personales, y cómo nos generamos una tercera entidad regulatoria en la cual las empresas innovadoras tengan que tocar su ventanilla para obtener los permisos respectivos. Entonces, si bien está la idea de que la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial siga existiendo con facultades, por ejemplo, para recomendar la definición,
de esta o aquellas que puedan ser calificadas como alto riesgo o riesgo inaceptable, sí los aspectos más regulatorios o de fiscalización propiamente tal y de aprobaciones estén en la Agencia de Protección de Datos Personales, dándole un apellido, Agencia de Protección de Datos Personales e Inteligencia Artificial, de tal forma de evitar el efecto multiventanilla que genera algunos desincentivos a la innovación y a la introducción de estos sistemas. Yo creo que muchas de las aprensiones que ustedes han planteado las hemos escuchado previamente y en la discusión también entre el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, el Ministerio de Ciencia y los integrantes de la comisión la hemos ido acogiendo y esperamos en la discusión en particular, en la indicación y en la discusión en particular, irlas perfeccionando y generando una ley lo más acorde posible. Si me permiten, y con esto termino, lo que en el fondo tiene que ser el eslogan de esta iniciativa es una ley, una normativa local razonable con incentivos a la innovación también nacional. Es decir, cómo generamos un paradigma, un paradigma latinoamericanista de cómo regular las inteligencias artificiales, pensando sobre todo que vamos a ser más consumidores que innovadores o productores, independiente que hay iniciativas que tenemos que incentivar, para resguardar los derechos fundamentales que consagran nuestros respectivos estados, y creo que eso yo creo que lo hemos ido recogiendo en la enorme multiplicidad de visiones, muchas de ellas contrapuestas, porque hemos tenido a la industria, hemos tenido a entidades académicas, a la ONG, distintas ONGs que ven este tema, así que agradecer por sus presentaciones. Lamentablemente tenemos que ir a sala, y si me lo permite, señor presidente, usted que ya que haya llegado, vamos a recoger todas sus presentaciones que nos llegaron en sistema y lo que ustedes nos plantearon para la etapa de indicaciones que se aprueben en general en la próxima sesión, presidente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión y porque tenemos que ir corriendo a sala, se levanta la sesión.